Muy buenas y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre Beria. Bueno, muchos habéis sido los que nos han pedido que hablemos sobre Beria, que es un personaje fundamental en la historia de la Unión Soviética, un personaje que además está, bueno, pues bastante poco tratado en lo que es la historiografía y del que también se han dicho muchas mentiras. Y vamos a hablar, como nos habéis pedido, de quién fue, un poco de su biografía y de un periodo muy interesante, que son esos 100 días de Beria que transcurren desde la muerte de Stalin hasta que muere el propio Beria, fusilado por toda la camarilla revisionista. Como hay muchísima tela que cortar sobre este tema, este vídeo vamos a dividirlo en dos partes. De forma que, bueno, pues hoy hablaremos un poco de esa contextualización y de cómo fueron desarrollándose las cosas y luego terminaremos y concluiremos en otro segundo vídeo que sacaremos pronto. Bueno, como hemos dicho, hoy vamos a empezar hablando de un poco la biografía de Beria y de un poco esa reforma democrática de Stalin, cómo intentó él también continuarla, llevarla a cabo, etc. Este contexto viene de un vídeo anterior en el que estuvimos tratando la reforma democrática de Stalin, en el que pues paramos justo con ese 19 Congreso, la muerte de Stalin, etcétera, ese último intento de reforma democrática. Esto es un poco la continuación y es un poco lo que encabezó Beria y el intento que hizo y de, bueno, pues cómo fue luego encarcelado y finalmente ejecutado, como hemos dicho. Ese periodo de 100 días que transcurren desde la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 hasta el 26 de junio de 1953, en el que, bueno, pues se produce esa destitución de Beria, es lo que se conoce como el periodo de esos 100 días de Beria, ¿vale? Que es lo que vamos a tratar principalmente en este vídeo. Como sabéis, Beria era el director del NKVD, esa policía secreta del gobierno socialista, y también fue el impulsor junto a Stalin de la reforma democrática, de la cual también, como os he dicho, tenéis dos vídeos en el canal en el que también se trata primero los primeros intentos antes de la Segunda Guerra Mundial, que podéis ver aquí, y después de la Segunda Guerra Mundial, que podéis ver aquí. Durante este periodo, después de la muerte de Stalin, Beria intentó profundizar en esos cambios democráticos, pero no se le permitió, al igual que a Stalin, llevarlos a cabo por esa camarilla de revisionistas y de gente que incluso hablaba, diciendo que hablaba un poco en el nombre del legado de Stalin. Entonces, gente que si de verdad defendiera el legado de Stalin hubiera impulsado también estos cambios, porque Stalin era partidario de llevar a cabo esa reforma democrática. Así que vamos adelante con la vida de Beria y qué reformas intentó llevar a cabo. Lavrenti Beria fue un revolucionario georgiano nacido en 1899, al igual que Stalin, en Georgia. Él participó activamente en la revolución y después de esta, en 1917, consiguió el puesto de jefe del directorio político estatal, lo que sería el GPU, de Georgia y más tarde de la Transcaucasia. Más tarde, en 1938, fue nombrado segundo jefe del NKVD y en ese mismo año, en 1938, tras descubrirse ese complot llevado a cabo por Tukhachevsky, el mariscal de la Unión Soviética, y Yezhov, jefe en aquel momento del NKVD, Beria fue ascendido a la jefatura del NKVD tras la destitución de estos, obviamente. A pesar de todas las mentiras que se han vertido desde todos los paradigmas anticomunistas que sufrimos por parte de toda la historiografía, de las películas y de leyendas, etcétera, precisamente en el periodo en el que Beria fue el jefe del NKVD fue la época en la que menos represión hubo. De hecho, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los casos llevados a cabo por el anterior jefe, por Yezhov, para ver si se habían cometido excesos y para ver qué había ocurrido. De hecho, el resultado de esto fue una amnistía masiva que se produjo entre 1939 y 1940. De hecho, entre ellos se puede destacar el caso del general Konstantin Rokossovsky, que llegó luego a ser mariscal de la Unión Soviética y ser galardoneado como héroe de la Unión Soviética a posteriori. Además de su papel en la policía política, él fue miembro del Politburó. Dirigió todo lo que fue el proyecto nuclear de la Unión Soviética y además también fue mariscal. Tras la muerte de Stalin en 1953, como hemos dicho,
Beria sería también nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros. Un año antes de esto, en 1952, destaca también la actividad que llevó a cabo Beria en la lucha contra los revisionistas dentro de Georgia. De hecho, desarticuló toda la camarilla revisionista del partido en Georgia y restituyó a los marxistas-leninistas que habían sido purgados por esta camarilla primera. Y de hecho se lo pagaron, vamos, de la peor de las maneras, ya que muchos de ellos se lo pagaron de la peor manera porque luego traicionaron al propio Beria para intentar librarse de las purgas de Khrushchev. Finalmente, bueno, pues llegamos a la muerte de Stalin y ahora vamos a pasar un poco a exponer cómo se desarrolló todos esos 100 días de Beria en los que, bueno, pues intentó hacer esa reforma que le fue impedida. Y en este momento también recordaros que si os está gustando este vídeo y queréis más vídeos como este que llevan un trabajazo enorme y en el que profundizamos en unas fuentes que normalmente la historiografía no tiene en cuenta cuando son precisamente las fuentes primarias y las fuentes que pueden ser válidas y no testimonios de gente resentida, pues suscribiros, darle like y seguirnos en Información Comunista, compartirlo con todas vuestras amistades y sobre todo con esos anticomunistas y esa gente que sigue manteniendo el paradigma anticomunista para que vea que las cosas no son como se las han contado. Dicho esto, comenzamos con los 100 días de Beria. Como hemos visto, Beria era un firme defensor del legado de Stalin, era un firme defensor de las políticas marxistas-leninistas y él quiso continuar con ese legado, lo cual pues fue impedido por esa camarilla que formó Khrushchev con demás escoria que se lo impidieron. De hecho, como Beria era una figura importante, una figura que había sido mano derecha de Stalin en muchísimos aspectos y obviamente pues tenía un apoyo y tenía un poder, por lo cual no podrían destituirlo sin más, y entonces se dedicaron a urdir un complot contra Beria. De hecho, Khrushchev se dedicó a inventar una serie de acusaciones contra su figura que además fue apoyada por otros miembros del partido que en teoría eran también partidarios de Stalin y que en teoría también querían mantener ese legado revolucionario, como fue el caso lamentable de Molotov y de Kaganovich, que iban de defensores y continuadores de Stalin y luego aceptaron todas las mentiras de Khrushchev para encarcelar y detener a Beria. El objetivo principal de Khrushchev, y se vería luego posteriormente en el 20 Congreso y en el discurso secreto, era deslegitimar totalmente la figura de Stalin para erigirse él como el salvador supuesto del país. Todos sabemos, además, que lo que hizo precisamente fue traicionar el legado revolucionario de Stalin y profundizar en lo que sería luego la creación de ese capitalismo de Estado y esa corriente revisionista terrible en la Unión Soviética. Y para ello, Khrushchev tenía una piedra enorme en su camino que era Beria. Entonces, acabar con Beria era el primer paso para poder imponerse él y tomar el poder y llevar a cabo, bueno, pues la consecución de sus intereses. Por otro lado, Beria, como hemos dicho, quería profundizar en esa democratización, en ese proceso de reforma democrática y acabar con toda la burocratización que se estaba produciendo en el partido. De hecho, algunas de las ideas que defendía Beria las vamos a ver a continuación, que serían, por ejemplo, una reunificación alemana como un Estado no socialista pero neutral, que es una idea que también apoyó Stalin, en vez de dividir Alemania en oriental y en occidental, conformar una Alemania unida que pues se mantuviera neutral entre esas dos potencias. Por otro lado, quería normalizar las relaciones con Yugoslavia y arreglar el desviacionismo revisionista que estaba llevando a cabo. También pretendía alejarla de Occidente, que es lo que finalmente hizo Yugoslavia, que fue venderse al capitalismo americano y británico e intentar, bueno, pues por todos los medios esa expansión, esa zapa a Albania, etcétera. También quería emprender una política de centralización y de, bueno, digamos como unificación cultural, rusificación en ciertas zonas de la Unión Soviética en las que había, bueno, pues un problema con los nacionalistas, que no es que fueran simplemente nacionalistas, sino que eran nacionalistas de la corriente reaccionaria más anticomunista posible, como podía ocurrir, por ejemplo, en el caso de ciertas zonas de Ucrania. Quería rehabilitar y compensar a todos aquellos que habían sido condenados injustamente por las troicas
y restituir un poco esos abusos que había hecho el NKVD antes de su gestión o en otros casos. Toda esa acción de las comisiones especiales que hubo durante los años 30 y los años 40, pues quería que se estudiaran todos esos casos y se restituyera. Claro, ¿qué pasa? Que aquí había aprovechado muchos burocratillas del partido para ajustar cuentas entre ellos, investigar esto iba a destapar y iba a hacer que muchísimos supuestos grandes dirigentes del partido, que en verdad eran una lacra para él, pues fueran juzgados. Entonces esto también molestó a mucha gente. También quería realizar una amnistía general para cerca de 1 millón de prisioneros, la cual sí que se pudo llevar a cabo, que eran prisioneros que estaban encarcelados por crímenes contra el Estado, supuestamente. También quería poner fin a la investigación del complot de los médicos, reconocer que ciertas acusaciones no estaban justificadas del todo y castigar a los funcionarios del NKVD que estaban involucrados en la invención de esas acusaciones. También quería luchar contra ese culto a la personalidad que había y tenía medidas de, por ejemplo, prohibición de que se colocaran retratos de los líderes del partido y del gobierno en celebraciones o en actos públicos. Todo esto, en el fondo, son un poco los objetivos y planteados tanto por la reforma democrática que quería llevar a cabo Lenin como los que quería llevar precisamente antes Stalin. O sea, Beria consideraba que su deber era continuar ese legado y de hecho, por ejemplo, en el funeral de Stalin dio un discurso en el que no nombró explícitamente a lo que sería referencia al Partido Comunista de la Unión Soviética, sino que habló de garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, tal y como está expuesto en la propia Constitución soviética, e hizo esa alusión al gobierno, lo cual era un poco la idea y un poco el espíritu de que el partido contactara con las masas y no hubiera esa separación con la que pretendió luchar Stalin en sus últimos años. De hecho, en este discurso, Beria exponía que los trabajadores, los campesinos coljosianos, la inteligencia, pueden trabajar pacíficamente y en confianza, sabiendo que el gobierno soviético garantizará diligente e incansablemente sus derechos, tal y como figuran en la Constitución de Stalin. De ahora en adelante, la política del gobierno soviético será la política leninista y stalinista de mantenimiento y refuerzo de la paz. Esto es el discurso que dio Beria en el funeral de Stalin, parte de él. Más tarde, en un pleno del Comité Central en 1953, Mikoyan, que era el principal colaborador de Khrushchev, contra Stalin menciona lo siguiente: cuando Beria hizo su presentación en la Plaza Roja sobre la tumba del camarada Stalin, le dije: en tu discurso hay un párrafo en el que garantizas a cada ciudadano los derechos y libertades contemplados en la Constitución. Si en el discurso de un simple orador no hay frases vacías, en el discurso de un ministro de Política del Interior, que es una promesa de acción, deberás cumplirlo. Y él me respondió: y lo cumpliré. O sea, Beria se comprometía a que iba a llevar a cabo eso que había dicho y se comprometía en privado. Y esto lo ha reconocido la mano derecha de Khrushchev contra Beria. De hecho, en el mismo pleno, Khrushchev y Kaganovich se quejaron también de un comentario que realizó Beria respondiendo a un líder comunista húngaro, a Matías Rákóczi, en el que, según Khrushchev, dice: recordemos cómo Rákóczi, el líder comunista húngaro, dijo: me gustaría saber qué es lo que se decide en el Consejo de Ministros y qué es lo que se decide en el Comité Central. ¿Qué tipo de división debería existir? Y Beria dijo tranquilamente: ¿qué Comité Central? Que decida el Consejo de Ministros y dejemos que el Comité Central se dedique a sus temas de cuadros y propaganda. Obviamente, Beria quería, otra vez, como hemos dicho, profundizar en esa separación entre el partido y el gobierno para que el partido pueda acercarse a las masas y que no sea el partido como una camarilla estanca, sin contacto con las masas, la que gobierne y se forme esa nomenclatura. De hecho, Kaganovich, como hemos dicho antes, también tuvo algo que decir en ese congreso, que vamos a leer a continuación, el que dice: el partido es para nosotros lo más elevado, no debe permitirse a nadie hablar como lo hizo este sinvergüenza, refiriéndose a Beria. El Comité Central para cuadros y propaganda, no para dirigir políticamente, no para dirigir toda la vida, como nosotros bolcheviques la entendemos. Así que podemos ver cómo ellos querían quedarse con el partido para ellos, bajo la excusa de que el partido es lo importante, lo cual que si el partido fuera lo importante, verían que el partido está al servicio de
de los trabajadores, no al servicio de su camarilla. Sin embargo, Beria entendió, al igual que Stalin, esa visión de que el partido tenía que liderar, pero no tenía que conformarse como una camarilla ajena a las masas, sino que tenía que hacer esa agitación, esa propaganda entre las masas. Por lo tanto, vemos como Beria fue un continuador de Stalin y también de una continuación de esa reforma democrática que Stalin quiso emprender y que ya molestó Stalin a muchísima gente, y eso se pudo ver como ya en el 19 Congreso ya pues estaba prácticamente en minoría y dejó de ser secretario general, y cómo Beria continuó esa lucha y cómo, pues veremos en el siguiente vídeo, eso le llevó a ser detenido y finalmente ejecutado. El objetivo tanto de Stalin como de Beria era que el partido fuera un líder ideológico, un líder de agitación, de propaganda, que trabajara siempre en contacto con las masas y se alejara de lo que era la gestión directa del gobierno. Ese gobierno tenía que estar al servicio de las masas y tenía que servir también como ejemplo de que los cuadros del partido que llegaran a estar en el gobierno estaban por su valía y no por ser del partido. Porque en el partido tenían que estar los mejores cuadros y dar ejemplo con la práctica, y no porque pues un grupillo de gente conspirara entre ellos y creara esa sección burocrática de esa nomenclatura que es lo que mantuvo Khrushchev y el resto de sus lacayos. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta primera parte, y nos vemos en el próximo vídeo donde trataremos pues todas las detenciones, el acusamiento, fusilamiento, consecuencias, etcétera, de lo que fueron estos 100 días de Beria.